solamente está el paciente, están sus padres, hermanos, hijos, incluso vecinos, pueden ser amistades, incluso las parejas fuera del matrimonio, etcétera. Entonces, todo para nosotros es importante, toda la información, la descripción de la conducta, de los síntomas y todo lo que están presentando, para nosotros es importante, porque sí es clave para poder hacer los diagnósticos. Lo cual diferencia un poco a los psicólogos. Ustedes saben que también por las últimas leyes en cuanto a la salud mental también de alguna forma han autorizado que psicología haga diagnósticos, pero el problema es que ellos se basan más en la parte de instrumentos, de escalas, de una serie vamos a poner, de especificadores por medio de algo que es objetivo, ¿no? Instrumental, un instrumento que mide determinados criterios para poder dar un diagnóstico, lo cual no siempre va a ser fiable al 100%, que hay una gran diferencia en la experiencia que uno adquiere en cuanto a la entrevista médica y el estudio de la psicopatología, que nos va a ayudar a hacer los diagnósticos más fidedignos, como hacemos en la parte de psiquiatría. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los principios del diagnóstico para psiquiatría de los trastornos mentales? Primero es la entrevista psiquiátrica, como ya les he dicho, que es la base de todo diagnóstico, una historia bien detallada, la evaluación longitudinal a lo largo del tiempo, y muchas veces, como ustedes van a ver las historias que van a ver en los diferentes hospitales, son de varias hojas. Prácticamente es una descripción bibliográfica del paciente, incluso antes del nacimiento, ¿no? Hasta el episodio actual por el cual estamos evaluando, ¿no? También la importancia del contexto psicosocial que ya les he indicado, el examen mental, que eso ustedes van a aprender también dentro del curso, las diferentes partes del examen mental que nos permite hacer el diagnóstico, como es la apariencia, el lenguaje, el estado de ánimo, el pensamiento, la percepción, la atención, el insight y el juicio. Y el enfoque biosocial, que fue propuesto por George Engels, ve la parte de, por ejemplo, la parte de lo que es la genética, lo neuroquímico, lo que viene a ser los rasgos dentro de la personalidad, el tema de qué mecanismos de defensa, de afrontación tienen las personas, cómo es su entorno social, la familia, la escuela, el trabajo, etcétera. Entonces, todo eso también se evalúa dentro de lo que viene a ser una historia clínica, dentro de lo que es una entrevista clínica para dar el diagnóstico psiquiátrico. Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Hay algo que deseen ustedes que les explique más? ¿Se entiende hasta acá? A ver, ¿sí? Gracias, Anthony, por tu emoticón. Gracias. A ver. Entonces, ya hemos hablado de algunas bases dentro de lo que es el diagnóstico de los trastornos mentales. Eminentemente la historia clínica es lo más importante y la entrevista, ¿no? Pero, ¿qué es un trastorno mental? El trastorno mental, según, bueno, hay varios conceptos. Les he puesto acá uno de lo que es dentro de los últimos, según el DSM-5, uno de los últimos clasificadores de los trastornos mentales, en donde indica que es un síndrome, ojo, síndrome, ¿no? A ver, ¿quién me puede decir qué es un síndrome? Para recordar, ¿qué es síndrome? A ver, ¿qué es síndrome? Para no, a ver, ¿a quién? Anthony, te escucho. Así es, conjunto más de síntomas y signos. Y uno diría, pero que entonces los trastornos mentales que se supone son subjetivos tienen signos, habrían signos. Anthony, ¿cómo qué signos podría haber, por ejemplo? En realidad es un síntoma. ¿Pero qué sería un signo? Ya, ahí del embotado sí podríamos decir que es un signo. ¿Por qué? Cuando hablamos de embotamiento, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué parte del examen mental, Antonio? Ya, el embotamiento, bueno, si me estás hablando ya, este es otro tipo de lo que tú me estás hablando, pero embotamiento en el trastornos mentales, en psiquiatría, hablamos del tipo de, lo que objetivamente nosotros vemos y representa dentro de la afectividad.
No sé si han hecho todavía, ¿han hecho examen mental, Anthony? Todavía no. Ya, por ejemplo, ya tomando ese ejemplo que tú me has dicho, lo vamos a decir, ¿qué sería un signo, no? Si, por ejemplo, yo digo, dentro del estado de ánimo me siento feliz, ese es un síntoma, ¿no? Felicidad es un síntoma, que ya lo van a ver dentro de lo que viene a ser afectividad. Pero, ¿cuál sería el signo? Sería el afecto. ¿Ya? ¿Qué es el afecto? Es la representación de la expresión que nosotros tenemos de felicidad en nuestro rostro, que en este caso serían las comisuras labiales hacia arriba o los ojos brillosos, el hecho de tener esa facie que manifiesta la felicidad. Eso sería un signo, ¿sí me dejo entender, Anthony? Ya, entonces, en psiquiatría, en lo que viene a ser trastornos mentales, no solo hablamos de síntomas, que claro, hay una infinidad de acuerdo a qué trastorno estamos hablando, sino que también hay signos, o sea, hay algo objetivo que nosotros vamos a identificar y que están asociados a ese trastorno, ¿no? En este caso de la afectividad puede ser el afecto, de repente si estamos hablando de un trastorno de conducta alimentaria que en algún momento ustedes vamos a hablar, que vamos a exponer, vamos a ver de repente la delgadez, el hecho de que, por ejemplo, no haya la bola de Bichat, ¿no? Que de repente se desaparezca o que empiecen a ver unas huellas acá en los nudillos cuando se inducen el vómito. Entonces hay diferentes también signos de determinados trastornos que ustedes van a ver a lo largo de este curso. Entonces, por eso es que un trastorno mental viene a ser un síndrome, porque hay un conjunto de síntomas y signos. ¿Y qué cosa? Que van a manifestar la alteración de qué? De la cognición, de la regulación emocional y del comportamiento. Esa es una gran diferencia con los trastornos físicos. En los trastornos físicos, en las otras grandes especialidades que ven solo la parte física, solo determinan el punto que viene a ser la parte objetiva o física que ven, pero en cambio nosotros damos un poco más, se amplía un poco más en cuanto al comportamiento, a la conducta, a las emociones, es mucho más ampliado. Por eso es que los diagnósticos no son muchas veces tan fácil de poder darlos. Si bien es cierto ustedes, yo les voy a exponer ahora una serie de manuales que ustedes van a tener que revisarlos, como es el CIE-10, el CIE-10, el CIE-11, que ahora hay, el DCM-5, en donde les dice, les detalla precisamente cuáles son los criterios que deben de darse por cada trastorno, que tienen que cumplirse 3 en 2 semanas o 2 en 2 semanas. Claro, cualquiera podría hacer diagnósticos del área de salud mental, pero en la realidad no es así. No es tan fácil, porque los trastornos de salud mental no vienen ahora puros. O sea, no es que A más B es C, por ejemplo. Hay una gran, vamos a poner una gama de grises entre lo que es el blanco y el negro. Hay un montón de otras sintomatología que tenemos que especificar y hay que determinar si formaría parte de un trastorno. Y eso es lo que trata estos manuales de simplificar, pero aún así, simplificándolos, hay muchos trastornos que son difíciles de poder diagnosticar, ¿ya? Ahora, los trastornos mentales reflejan una gran alteración de varios factores, factores biológicos, psicológicos, del desarrollo, neurobiológicos, etcétera. Entonces es una gran complejidad y un conjunto de áreas que se van a tener que alterar para dar lugar a estos trastornos. Muy bien. Entonces, como indica acá, han habido una serie de clasificaciones en cuanto a los trastornos mentales. La primera fue dada en el año 1899 por Emil Kraepelin, un gran investigador de sus tiempos, ¿no? El que gracias a él nos pudimos empezar a hacer las primeras clasificaciones de los trastornos mentales y que a base a las dos grandes clasificaciones que él dio, se dio lugar después a la investigación de los principales trastornos que en su momento se iban evidenciando, como era la esquizofrenia, el trastorno bipolar y la demencia. Entonces, este fue
uno de los pioneros para poder dar las clasificaciones del área de salud mental. Entonces, estaba buscando algunos videos para poder añadir a la exposición y bueno, hay unos que son bien largos que no nos iba a alcanzar para la clase, pero he encontrado un pequeño fragmento de un TikTok que han hecho que me parece muy importante en cuanto a esta primera clasificación que fue de Kraepelin, que ahora les voy a compartir, ¿ya? A ver. Me avisan si se puede escuchar y si se ve, ¿ya? A veces, a ver, ¿dónde está? Sí se ve, ¿cierto? Sí, ya, a ver, vamos a ver, atentos para escuchar. Pero que se, a ver, ¿dónde está? Acá está. La mente humana puede parecer un laberinto sin mapa. Yo soy Emil Kraepelin y dediqué mi vida a intentar dibujar ese mapa, no para encerrar a las personas en etiquetas, sino para comprender su sufrimiento. Dime, ¿cómo entender lo invisible sin observarlo con paciencia? Nací en 1856, en Alemania, en una época donde la enfermedad mental era miedo, silencio y abandono. Yo quise mirar más allá del prejuicio. Desde muy joven, entendí algo esencial para ayudar a la mente. Primero, había que escucharla. Observé durante años a mis pacientes, día tras día, sin prisa. No buscaba respuestas rápidas. Buscaba patrones, historias que se repetían, emociones que cambiaban con el tiempo. Mientras muchos veían caos, yo empecé a ver formas. Y ahí nació mi obsesión en clasificar los trastornos mentales no como castigos, sino como procesos humanos. Imagina una biblioteca sin orden, libros mezclados, historias confundidas. Así era la psiquiatría de mi tiempo. Yo propuse algo simple, pero revolucionario: observar la evolución de cada persona. Noté que algunos pacientes alternaban entre euforia y tristeza profunda, pero luego regresaban a sí mismos. Otros, en cambio, se iban apagando lentamente, como una luz que no vuelve a encenderse. Así diferencié lo que llamé psicosis maníaco-depresiva y demencia precoz, lo que hoy conocen como trastorno bipolar y esquizofrenia. No fue fácil. Andudé muchas veces, me equivoqué otras tantas, pero mi trabajo ayudó a que la psiquiatría dejara de ser castigo y comenzara a ser ciencia. Mi clasificación permitió diagnósticos más claros, tratamientos más humanos y una nueva forma de mirar la mente. Aprendí que clasificar no es reducir, es intentar comprender, porque detrás de cada diagnóstico hay una historia, un rostro, una esperanza. Y dime tú, ¿alguna vez te has detenido a pensar cuánto de nuestra mente aún sigue siendo un misterio? Yo soy Emil Kraepelin, y mi legado no son nombres ni libros, es la convicción de que entender la mente es un acto profundamente humano. Gracias por escuchar. Bien. Bueno, es algo resumido, pero que es muy bonito. Y en realidad, como se ve en este dibujo, perdón, en este video, es lo que realmente pasaba en los primeros inicios del tratamiento de los trastornos mentales. En realidad era muy inhumano, ¿no? Como ustedes han visto películas y también los que les gusta estudiar la historia de la medicina y dentro de ello lo que viene a ser la parte de salud mental, era considerado los trastornos de salud mental como algo castigador de algo divino, ¿no? Como que eras la tara de la sociedad, eras la tara de lo divino por un castigo de repente que le hayan dado a tu familia, ¿no? Y que tú eras, y que el que tenía ese trastorno era la representación de ese castigo, de ese pecado que se había cometido. Y bueno, entonces eran prácticamente masacrados, ¿no? Los mataban o ingresaban en estas instituciones o manicomios, porque ya no existe esa palabra, o, eh,
y los ingresaban ahí y prácticamente el tratamiento que tenían dentro era pues muy inhumano, ¿no? Los bañaban con agua fría, no había un cuidado en cuanto a su calidad de vida, podían estar viviendo dentro de sus deposiciones, les daban los alimentos como si fueran animales, trataban de mejorar muchos de estos trastornos por el cambio de temperatura, los metían de repente en tinas llenas de hielo o les pasaban electricidad, pero no la electroterapia que ahora tenemos, que es algo regulado, sino les pasaban corriente de manera indiscriminada, ¿no? Y les generaban una serie de torturas. Incluso en Lima, por la Cayetano Heredia, hay un museo, ¿no? De todos, lastimosamente, de todos los métodos que utilizaban para poder intentar curarlos, ¿no? Y eran bastante invasivo, inhumano. En los llamados manicomios o sanatorios, que ya no existe ello, ¿no? Y bueno, y en todo ese apogeo de problemas, de tratar de entender qué es lo que les pasaba a nivel mental, es que Kraepelin, como muy bien han visto en este pequeño video, intentó organizar todo eso, clasificarlo, tratar de darle un nombre. Y bueno, lo clasificó en dos grandes grupos, como ustedes han visto, ¿no? A ver, lo vamos a representar acá. Muy bien. Entonces, en dos grandes grupos. Y bueno, que ahora han dado lugar a uno de los trastornos que ya los hemos estudiado más específicamente. Entonces, ¿qué pasó? Acá clasificó en uno de los grandes grupos llamados como demencia precoz, ¿ya? Y que por qué se caracterizaba ese conjunto de trastornos que él vio, que los clasificó dentro de esta primera enfermedad, que era de inicio temprano, o sea, se presentaban en la juventud, que tenía un curso de manera progresiva y que a lo largo de ese curso progresivo iba generándose un gran deterioro en la parte cognitiva, pero también funcional, y que dentro de este deterioro aparecían algunos síntomas que le llamó ya síntomas psicóticos, como eran los delirios y las alucinaciones, ¿no? Y vio que estos síntomas con el tiempo, en vez de mejorar, empeoraban la calidad de vida, llegando a generar una persona totalmente discapacitada respecto a la evolución de esta enfermedad. Este trastorno de demencia precoz ahora nosotros lo conocemos como esquizofrenia, que en realidad, en la actualidad, ustedes saben y lo van a estudiar, es una enfermedad que no tiene cura, que es de curso crónico y que si no recibe tratamiento, efectivamente la persona llega a tener una gran discapacidad funcional y cognitiva. ¿Listo? Entonces, la primera gran grupo de clasificación fue lo que viene a ser la demencia precoz, y el otro grupo que clasificó él era el de la psicosis maníaco-depresiva. Y aquí, ¿qué características tenían estas personas que eran agrupadas dentro de esto de la psicosis maníaco-depresiva? Que ahora es llamado el trastorno bipolar. Y se caracterizaba porque eran personas que miraban que tenían cuadros de extrema alegría, que también eran por otros periodos cambiados por una extrema tristeza, ¿no? Y que era episódico y que tenía una recuperación aparente entre cada episodio de extrema alegría o también de intensa tristeza, y que tenía un mejor pronóstico que el grupo de pacientes que eran del anterior trastorno, ¿no? Entonces, ahí los clasificó como trastorno psicosis maníaco-depresiva, que ahora lo llamamos como trastorno bipolar. Ahora, hay que tener en cuenta también que en esas épocas, la gran mayoría de los trastornos mentales, gracias a Freud, le echaba la culpa mucho al desarrollo desde la niñez, a estas etapas oral, fecal, que ustedes van a estudiarlo también o lo van a recordar en alguna de las clases y que ya lo han hecho también en psicología médica. Entonces le echaba toda la culpa a este desarrollo alterado en cuanto al apego, al neurodesarrollo cuando era un niño, la persona niño,
Y también mucho de la clasificación de Kraepelin y de los que le seguían echaban mucho la culpa a la denominada histeria de las mujeres. O sea, era como que gran parte de los trastornos que aparecían tenían mucho que ver con esa debilidad que tenía el sexo femenino respecto a afrontar algunos problemas, ¿no? También como que trataban de buscar un factor de riesgo o un factor determinante respecto a estos trastornos, ¿no? ¿Cuál fue las limitaciones que tuvo Kraepelin al realizar este tipo de clasificación? Primero, que era muy simple, como él ha dicho, o sea, era extremadamente simple, que obviamente impedía que haya una adecuada clasificación a algunos trastornos que no compartían estos síntomas, ¿no? Porque si bien es cierto, Kraepelin tomó a estos dos grupos de trastornos como los más significativos, eso no quiere decir que para esa época no había trastorno del espectro autista, no había adicciones, no había trastornos de personalidad, etcétera, o cuadros obsesivos compulsivos, sí habían, solo que no podía clasificarlos y no caerían dentro de estas clasificaciones porque eran muy simples y en dos trastornos muy específicos, ¿no? Ahora, como dice acá, no consideraba los espectros, que ahora sí se hablan, ¿no? Los grandes espectros, los espectros de la esquizofrenia, el espectro del trastorno del espectro autista, etcétera, ¿no? Y obviamente tampoco consideraba una base neurobiológica, porque en esa época, ¿qué íbamos a hablar de los neurotransmisores? Todavía estaba recién en investigación. Entonces, las conectividad de todo el sistema parasimpático, simpático, lo que era la neurobiología, todavía estaba en plena evolución, entonces no consideraba eso, que ahora sabemos que la gran mayoría de los trastornos mentales, por no decir todos, tienen una base neurobiológica. Entonces ya no diríamos que solamente es algo subjetivo, sino tiene una base física, ¿no? Bueno, entonces eso fue la primera clasificación de Kraepelin. Después viene las clasificaciones del DSM, que es este es un clasificador de los trastornos mentales, ¿no? DSM, que los utilizamos mucho los psiquiatras, los psicólogos, ¿ya? Entonces, ¿qué significa DSM? El Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales. ¿Por quién fue creado? Por la Asociación Americana de Psiquiatría, ¿no? Y describía a más de 250 síntomas de desorden del área de salud mental, ¿ya? El DSM nos ofrece estadística en cuanto a género, en cuanto a edad, también nos permite diferenciar los diferentes efectos de los tratamientos, porque hay una cápite que nos permite también evaluar eso, ¿no? Entonces facilitó mucho el poder utilizar los diferentes profesionales de la salud mental estos manuales, porque son muy didácticos para poder tener una orientación respecto a los criterios diagnósticos de cada trastorno. Pero como ya les estoy indicando, no es así de sencillo. Sí son métodos de orientación para poder hacer un diagnóstico, pero nosotros nos basamos más en el hecho de saber y de la experiencia en cuanto a evaluar la psicopatología, ¿ya? Muy bien, uno de los primeros grandes clasificaciones de lo que vienen a ser los trastornos mentales y que tuvo una mayor repercusión fue el de la edición número 4, porque el 1, el 2, el 3 todavía estaban muy prematuros y estaban incompletos en cuanto a la clasificación de los trastornos mentales. Recién fue el 4, que ya fue más específico y que hasta la actualidad incluso muchos docentes utilizamos la clasificación, este tipo de clasificación, porque es muy académico, ¿ya? Entonces, el DSM-4 tiene una breve historia sobre incluso las hipótesis de las anteriores clasificaciones que se realizaron respecto a los trastornos mentales, ¿ya? ¿Qué más? Lo que es importante de este tipo de clasificación es que los diagnósticos los pudo especificar de tipo multiaxial, lo cual no lo habían hecho anteriormente. ¿Y a qué me refiero a multiaxial? Porque lo dividió en ejes, ¿ya? Entonces, el DSM-4, que es uno de los que era más importante dentro de los manuales estadísticos,
pudo imponer lo que se llama la clasificación multiaxial en ejes. ¿Y qué significa en ejes? El primer eje hablaba dentro de los diagnósticos lo que era el trastorno clínico, es decir, la enfermedad mental que se estaba presentando. En el eje 2 hablaba de retraso mental y de trastornos de la personalidad. En el eje 3 hablaba de enfermedades médicas. En el eje 4 hablaba sobre todos los problemas psicosociales y ambientales que se presentaban en la persona que se estaba evaluando. Y el eje 5 era el funcionamiento global del individuo y para eso se utilizaba la escala GAF, que ve lo que viene a ser la calidad de vida. Muy bien. Entonces, de acuerdo a esto, yo les voy a narrar un caso clínico y ustedes me van a clasificar los ejes que están de acuerdo a los ejes, lo que yo les estoy narrando, si es que me han entendido, ¿ya? A ver, entonces vamos a hablar de esta es una joven de 25 años, natural de la ciudad de Lima, ¿listo? Que actualmente es estudiante de Derecho en una universidad, ¿ya? Ya está por terminar, padres separados, ella se ha independizado, ¿no? Vive sola. ¿Por qué? Porque ambos padres tenían, bueno, violencia intradomiciliaria y el papá también era consumidor de alcohol, ¿ya? Esta joven de 25 años está presentando desde hace más o menos un mes bastante falta de querer ir a estudiar, tiene bastante desánimo, pero también manifiesta que a veces como que siente mucha cólera y mucho cambia sus estados de humor durante el día y desde hace 2 semanas, debido a que no le ha ido bien en sus exámenes, se ha empezado a hacer cortes en los brazos y está empezando a tener estas ideas de ya no querer seguir adelante con su vida, recuerda mucho los actos de violencia de sus papás, cuando se pone triste, ¿no? Porque su papá era bien violento, ¿no? Ha empezado a ir un poquito más a reuniones sociales y a empezar a tomar licor, no llegando a estar ebria, pero sí está como que saliendo más, ¿no? Y aparte, ella indica que está tratando de hacer muchos métodos, utilizando muchos métodos para bajar de peso, porque ahorita estaría pesando aproximadamente unos 80 kilos, esta chica, ¿no? 80 kilos y está intentando bajar mucho de peso. Y por lo tanto está empezando a tener también algunos días de no querer comer, ¿no? Hace ayunos que son intermitentes, ¿no? Muy bien, entonces hasta acá estamos con el caso breve que les he indicado, ¿no? A ver, ¿quién me puede decir qué podríamos poner en el eje 1? A ver, ¿qué tendríamos que poner? Según lo que hemos conversado y estoy yo manifestándole, en el eje 1, ¿qué diagnóstico pondríamos? Ya, episodio depresivo. Todavía no hemos dicho si es leve, moderado y grave, ¿no? Porque tendríamos que preguntar muchas cosas. Muy bien, Anthony, episodio depresivo. Ya, ¿alguien más pondría algo en el eje 1? Ya, claro, trastorno de conducta alimentaria para poder descartar, ¿no? Como dice Yadira. Yadira, aprende tu micro, sí me gustaría conversar porque todavía, aunque ya he enseñado yo en virtualidad en otras universidades, les voy a ser franca, me hace todavía raro estar teniendo que hablar con mi computadora y no ver los rostros de mis estudiantes, ¿no? Todavía se me hace medio extraño, ¿ya? Entonces, ya, trastorno de conducta alimentaria puede ser un trastorno del estado de ánimo, ¿listo? Muy bien. ¿Algo más en el eje 1? Ya. En el eje 2, ¿qué pondríamos? De lo que yo les he hablado. ¿Hay algunos rasgos de alguna personalidad? A ver si no va a tener que empezar a decir por cada nombre. A ver, ¿alguien que quiera decirme algo? ¿Hay algún rasgo de personalidad? A ver, Jean-Pierre Chávez.
Sí, doctora, mencionó que se estaba empezando a autolesionar. Ya, ¿Habría un trastorno autolesivo? ya, pero ¿dentro de qué trastorno de personalidad puede haber autoagresiones? Borderline. Ya, entonces tendríamos que poner ahí, de repente, hay que descartar en el eje 2 un trastorno de personalidad, ¿no? Por ahí de repente está del clúster B, que ya van a hablar ustedes de trastornos de personalidad del clúster B. Por ahí de repente está un trastorno límite de la personalidad, ¿no? Unos borderlines. Ya, retraso mental aparentemente no, porque obviamente está llegando a la universidad, ¿no? Entonces, ahí no podríamos decir. ¿Algún otro trastorno de personalidad? No creo, creo que se va más a los borderlines. Listo. De enfermedades médicas sería en el eje 3. ¿Qué podríamos decir? A ver, Paul, chite. Sí, doctora, buenas tardes. Buenas. Quizá por esa restricción alimentaria podría tener anemia. Bueno, tendríamos que hacer un examen, pero ¿te acuerdas cuánto pesaba? No, no recuerdo. 80 kilos. Entonces, para 25 años estaríamos en qué? Han hecho Obesidad. medicina, ¿no? Obesidad, ¿cierto? No sé si es Sí. grado 1 o 2, no sé. Bueno, entonces ahí tendríamos que poner enfermedades médicas, obesidad. Listo. En el eje 4, problemas psicosociales y ambientales. Yadira. ¿Tenía Sí, problemas doctora. psicosociales? Muy bien. Buenas tardes, Yadira. A ver, ¿qué problema psicosocial tendría este caso clínico? No podría ser disfunción familiar, un Disfunción problema. familiar. Así es. Y parece que ha sido víctima de agresión por parte del padre, ¿no? Que tendríamos que ver. ¿Ya? Muy bien. Y el eje 5 que tendríamos que hacer una escala GAF. Si se dan cuenta, es más fácil, ¿cierto? O sea, como que es un poco más didáctico, porque da como que este tipo de clasificación nos permite como que diferenciar diferentes aspectos de la persona y era muy práctico, ¿ah? Pero bueno, a alguien se le ocurrió de los psiquiatras a nivel mundial querer mejorar esto y cambiaron al DSM-5, que si bien es cierto, ha mejorado muchas cosas, también hay muchas cosas que no debieron de cambiar y que todavía hay muchos, incluso psiquiatras como que no quieren aceptar la nueva clasificación de este manual que hay, la nueva edición, de la edición 5, ¿no? Como que tienen mucha controversia respecto a algunos puntos o criterios que han determinado, pero el DSM-4 es muy bueno para poder iniciar el poder estudiar los diferentes trastornos, ¿ya? Muy bien. Y bueno, entonces, como les digo, quisieron mejorar esto. Entonces, en el año 2013, también la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, pues cambia los criterios de evaluación del DSM-5, del DSM-4 al DSM-5, que por cierto, los británicos no lo aceptan del todo, esto es más americano, los británicos no lo aceptan, y hay otros países más que tampoco lo aceptan del todo, ¿ah? Pero, bueno, nosotros sí lo consideramos como actual manual, ¿no? Bueno, entonces, lo primero que hizo el DSM-5 es eliminar los ejes, lo cual, como les indico, a manera personal creo que está mal porque lo otro era muy didáctico y tomó como que uno se ordenaba también en poder hacer los diagnósticos, pero bueno, lo quitaron eso, ¿ya? Y bueno, ellos argumentaron que quitaron esto por la gran incompatibilidad con los sistemas de diagnósticos del resto de la medicina. Bueno, pero, insisto, yo creo que era algo sí más práctico. Muy bien. Entonces, el DSM-5 lo estructura en qué cosas sus criterios, su manual, en conceptos básicos y pautas de uso. Eso en la primera parte de este manual. En la segunda parte ya menciona los criterios y los códigos diagnósticos de todos los trastornos. Y en la tercera parte ve cuáles son las medidas dimensionales, la formulación cultural y la condición y algunas condiciones o algunos trastornos que están en estudio para poder ser incorporados dentro de un futuro manual, ¿no? De una sexta edición. Entonces se divide así este nuevo manual que se ha creado. Muy bien. Entonces, ahí vamos a ir allá, acá. ¿Cuáles han sido las principales, digamos, cambios que hemos visto entre el DSM-4 y el DSM-5? Primero, que en el DSM-5 habla más de dimensiones en cuanto a gravedad, o sea, no solamente en el DSM-4 es que diga, por ejemplo,
anorexia nerviosa, que solo decía eso en el DSM-4. Acá en el DSM-5 incluso pone si es anorexia nerviosa leve, si es moderado, grave, en remisión parcial y en remisión completa, cosa que no había en el DSM-4. O sea, eso sí es bueno, ¿no? En cuanto a la gravedad. Después, ¿qué más es lo que cambió el DSM-5, el DSM-4? Lo otro es, en cuanto a trastornos específicos, empezó a diferenciar, a quitar y agregar algunos criterios, como los voy a poner mejor acá en un cuadro que les he hecho resumen. Les voy a dejar las diapositivas para que ustedes lo lean, lo repasen, y he hecho una tabla más específica de algunos cambios. Por ejemplo, en cuanto a retardo mental, por ejemplo, en el DSM-4 habla de retardo mental. Actualmente ya no se habla de retardo mental, se habla de discapacidad intelectual. Incluso el término de retardo mental como que se notaba un poco de discriminación, ¿no? O sea, como que era un término un poco discriminante. Sí, y entonces se prefirió tomar el nombre de discapacidad. Y ojo, en el DSM-5 ya no toman prioridad a la determinación del coeficiente intelectual para decir si es leve, moderado, grave, profundo, ya no. Cosa que sí hacía eso en el DSM-4. Ahí lo clasificaban a la discapacidad intelectual por el número o la cantidad del coeficiente intelectual que tenía. En el DSM-5 ya no es. Lo que sí se toma en cuenta son las habilidades de la persona. Por ejemplo, podemos tener un niño o un joven que de repente en su coeficiente intelectual sale bajo, ¿no? Sale bajo, y podríamos ponerle leve o moderado, pero de repente en sus habilidades intelectuales se viste solo. A eso me hablo de habilidades, ¿no? Que se viste solo, come solo, camina solo, puede prepararse de repente algo simple en la cocina, puede llegar a dar el vuelto, o hacer cálculo muy básico, sumas, restas, por ahí multiplicaciones, y como que hace su vida independiente. Entonces nosotros podríamos clasificarlo dentro de una discapacidad leve, por ejemplo, pero su coeficiente intelectual puede ser muy bajo. Entonces, si pasa eso, por las habilidades es que nosotros indicamos cuál sería el nivel de discapacidad, ¿ya? Entonces, tener en cuenta eso. Si se entiende lo que les estoy diciendo, por favor, si hay algo que no, de repente digo y no entienden, me pueden interrumpir. ¿Se entiende hasta acá lo que les estoy diciendo? ¿Sí? Ya, Anthony, gracias. Muy bien, el espectro autista. Antes hablaban del trastorno autista, el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo. En realidad ahora en el DSM-5 solamente lo han agrupado todito dentro del trastorno del espectro autista, o sea, del TEA. Y dentro de ellos sí han puesto niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Se supone, por ejemplo, que el síndrome de Asperger, que son los de alto rendimiento, están dentro del nivel 1, por ejemplo. Ahora ya no se habla del Asperger, sino es TEA nivel 1. Y de acuerdo también a las capacidades o a la no presencia de algunas capacidades, es que lo han clasificado en nivel 1, 2 o 3. ¿Listo? Entonces eso lo ha simplificado el DSM-5. En cuanto al consumo de sustancias, por ejemplo, en el DSM-4 hablaban de abuso versus dependencia, que eran dos cosas distintas. Más que todo, en la presencia o no de dos características importantes dentro de la dependencia. Ustedes saben que hablar para dependencia es hablar de tolerancia y hablar de abstinencia. A ver, ¿qué es tolerancia? ¿Qué es tolerancia? A ver, Gabriela, Maite. Sí, doctora, es la respuesta, o una menor respuesta ante un medicamento debido a que se administra muchas veces. ¿Y qué se hace entonces frente a esa menor respuesta? ¿Cómo? O sea, Tú me has dicho es una menor respuesta porque algo así te he entendido, ¿no? Que hay una menor respuesta porque se consume más repetitivamente, ¿así es? ¿Sí?
¿Qué es lo que... O sea, es cuando el cuerpo se adapta a un fármaco que muchas veces suele ser administrado, y entonces hay una menor respuesta al principio del fármaco. Ya, y entonces, ¿qué hace la persona para poder tener una mejor respuesta? Aumenta las dosis. Así es. Entonces, tolerancia, Gabriela, es el hecho de utilizar mucho más frecuente y en mayor cantidad algo para poder obtener la misma respuesta que tuviste cuando recién empezaste a utilizar algo. Y no solamente hablamos de medicamentos. Este es un término que se utiliza para todas las adicciones, tanto conductuales como no conductuales. O sea, es decir, a las adicciones de sustancias y las de tipo conductual. Entonces es un término importante que ustedes van a tener que aprender y van a volver a hablarlo en adicciones. Entonces la tolerancia, esa mayor uso para poder obtener la misma respuesta, y la abstinencia, eran dos términos que sí o sí tenían que estar presentes para hablar de dependencia, porque si no había eso, era abuso, ya no era dependencia. En cambio, en el DSM-5 ya no habla ni de abuso, ni habla de dependencias, habla en general de trastorno de uso de sustancias, ¿ya? Y que sí lo clasifica en leve, moderado y grave. Por ejemplo, en este tipo de clasificación, yo sí, y muchos psiquiatras dirían, no, sí tenemos que hacer una diferencia entre abuso y dependencia, lo cual no hace el DSM-5, ¿ya? Por eso le digo que hay mucha controversia en cuanto a esta nueva clasificación. Muy bien. Después, identidad de género. El DSM-4 hablaba como un trastorno de identidad de género, lo cual ha sido vetado actualmente. Ustedes saben que ahora lo que viene a ser la población que tiene otro tipo de identidad sexual, frente al hecho de poder defender sus derechos, una de las cosas que ha puesto en controversia y que también lo ha vetado es justamente el hecho de que hablamos de trastornos del área sexual. Entonces, actualmente ya no se habla de un trastorno de identidad de género, ya no, es vetado, es considerado algo discriminador también. Lo que se habla ahora es de disforia de género, pero no como patología, sino como un sentir, como un malestar que tiene la persona respecto a la incongruencia con su género. O sea, ¿a qué me refiero? Yo tengo el cuerpo de una mujer, pero yo me siento un varón. Entonces, ese sentir que yo tengo de identificación como un varón genera una incongruencia con lo que yo físicamente tengo, y eso genera un rechazo que llega a generar incluso mutilación, el hecho de que yo odie mi cuerpo y me empiece a generar daño. Entonces ahí hablamos de una disforia de género, pero que aún incluso tratando de modificar ese tipo de, digamos, de alteración emocional que nosotros tratamos de explicar, todavía está en mucha controversia de aceptación, ¿ya? Pero ahora está así en el DSM-5 por un sentir de incongruencia respecto a lo que siento y lo que objetivamente soy. Trastornos somáticos. En el DSM-4 hablamos de hipocondría, ahora ya no, sino está dividido los trastornos somáticos en trastornos de síntomas somáticos, ya, o sea, cuando existen algunos síntomas asociados a un malestar emocional, y el trastorno de ansiedad por enfermedad, es decir, la ansiedad que se da por tener una enfermedad, pero sin síntomas prominentes, ¿no? De repente me siento muy tensa y tengo dolor de cabeza, alguna molestia, pero que clínicamente o físicamente no es muy significativo, ¿ya? Entonces lo ha diferenciado eso de la hipocondría, lo cual también como que hay un cuestionamiento respecto a eso, porque sí debería de estar dentro de la hipocondría, ¿no? Trastornos cognitivos, lo que es la demencia y trastornos amnésicos, ahora en el DSM-5 lo clasifique en trastorno neurocognitivo mayor, que nos referimos a las demencias, y trastornos neurocognitivos leves, que son las fases iniciales de un deterioro cognitivo, ¿no? Por ejemplo, este último trastorno también es muy controversial porque con los de neurología nos solemos mucho, de alguna forma, los pacientes
suelen ir mucho más a neurología, dependiendo mucho de los cuadros de síntomas que se presentan de estos trastornos, ¿no? Suelen venir a nosotros más cuando se agregan algunos síntomas emocionales, como cuadros de psicosis, problemas del sueño o problemas emocionales asociados a estos cuadros del área cognitiva. Después tenemos algunos trastornos mentales que han agregado, porque ojo, lo anterior es qué han modificado, qué cambios han hecho de uno a otros trastornos, pero también el DSM-5 ha agregado algunos trastornos. Por ejemplo, el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo, ¿ya? Esto es algo que se ha creado hasta los niños de 18 años, lo cual antes no estaba dentro de la clasificación. Y se habla de, por ejemplo, de irritabilidad crónica, persistente, de rabietas muy intensas, bruscas, ¿ya? Y esto trataba de alguna forma de poder hacer el diagnóstico diferencial con trastorno bipolar infantil, ¿no? Trastorno de irregulación disruptiva, que ven mucho los psiquiatras infantiles. Después, el trastorno de atracón no estaba considerado antes en el DSM-4, ¿ya? En el DSM-4 estaba como un trastorno para investigar, para ver si iba a ser introducido. En el DSM-5 ya está como un trastorno especificado. El trastorno de acaparamiento, este es el llamado de acumulación, ¿no? Esas personas que acumulan basura, cosas, pero estamos hablando de una acumulación extrema, ¿no? Que de repente en algunos, no sé si han visto en algunos especiales de cuanto a estas personas que es demasiado disfuncional, ¿no? Entonces, esos trastornos por acaparamiento o por de acumulación, antes estaba dentro de incluido de lo que viene a ser el trastorno obsesivo compulsivo, pero ahora no, se ha separado. Una cosa es el trastorno obsesivo compulsivo y otro que es el cuadro de acaparamiento o acumulador. Trastorno de escoriación, eso tampoco no existía antes en el DSM-4 y que sí existe, ¿no? Esas personas que se rascan hasta sacarse heridas, ¿no? Y que se lo hacen continuamente y genera un gran daño en la zona de piel. Eso también está dentro de lo que viene a ser como una cápita separado, dentro de lo que viene a ser los cuadros de obsesión, ¿ya? Separado, lo que es rascado de piel, ¿ya? Que sí existe, hay muchas personas que tienen este trastorno. Trastorno disfórico premenstrual. Eso en el DSM-4 estaba a estudio, pero ahora es un trastorno totalmente diferenciado y que es más, hay muchas mujeres que tienen este trastorno que se da generalmente en la fase de ovulación, antes de la menstruación, ¿no? Con una serie de síntomas físicos y emocionales muy disfuncionales. Trastorno de la comunicación social o el pragmático. Esto fue creado también dentro de la psiquiatría infantil para los niños, ya que tenían, por ejemplo, una alteración en cuanto al lenguaje y en cuanto a algunas alteraciones en el patrón de conductas, pero que no llegaba a ser dentro de los criterios del trastorno del espectro autista. Muy bien. ¿Qué más? Después tenemos a la eliminación de algunas criterios, criterios o algunos síntomas dentro de algunos trastornos. Por ejemplo, en esquizofrenia, en el DSM-4 se hablaba de subtipos. Había el paranoide, desorganizado, catatónico, indiferente y residual, que ustedes van a estudiar eso. Por ejemplo, esta es una de las cosas que tampoco muchos de los psiquiatras estamos de acuerdo, porque sí hay subtipos, pero en el DSM-5 ya no. Lo que sí han tratado de no poner como subtipos, pero sí lo han clasificado como en escalas de gravedad, lo cual, bueno, está así actualmente, pero creo que era más, como que más específico el hecho que estuviera clasificado en subtipos. El trastorno de Rett ya es eliminado como un trastorno mental, es ya clasificado como un trastorno neurológico, ¿no? Genético y neurológico más específico, ya no está dentro de la clasificación del DSM-5. Y, por ejemplo, ha sido reubicado el TOC y el trastorno de estrés postrauma, lo han reubicado en los capítulos, ¿no? Como cosas totalmente diferenciadas. Incluso ahora se habla del trastorno de estrés postrauma de tipo complejo,
que es ya unos criterios más añadidos por una serie de alteraciones psicosociales incluso dentro de las personas que han sufrido algún tipo de trauma, que esto está dentro del DSM-5. Muy bien. ¿Qué más? Han excluido, por ejemplo, lo que viene a ser el duelo, o sea, dentro del trastorno depresivo mayor, por ejemplo, en el DSM-4 excluyeron lo que era el duelo como un síntoma dentro o como un criterio dentro de lo que viene a ser el trastorno depresivo mayor. En el DSM-5, trató de diferenciar lo que era el duelo patológico de lo que era el duelo normal, ¿no? O sea, como que es más específico en cuanto a esa diferenciación. Bueno, es algo que sí lo hicieron, creo que sí determina muy bien ese límite entre lo que es el duelo normal, lo que es la depresión por el duelo y lo que era el duelo patológico, ¿no? Y en cuanto al déficit de atención, lo que ha hecho es modificar más que todo la edad de límite. Antes se hablaba que se podía hacer el diagnóstico antes de los 7 años, ahora se dice antes de los 12 años, han hecho ese cambio y también han reducido un poco el número de ítems o de criterios que se tiene que determinar dentro del adulto, ¿no? Antes era de 6 a 5, mejor dicho, antes era hasta 12 criterios, ahora se ha reducido de 6 a 5, ¿no? En mayores de 17 años. Entonces son algunas cositas que han tenido que hacer cambios, pero bueno, al final no ha habido mucha diferenciación en cuanto a ello. ¿Qué más tendríamos que tener en cuenta de todo lo demás? Por ejemplo, en la bulimia nerviosa, aumentaron, por ejemplo, antes tenía que ser un poco más seguido el tipo de atracones que presentaban, pero ahora en el DSM-5 la frecuencia ha bajado a 2 veces por semana durante 3 meses. ¿Ya? ¿A qué? A 1 vez por semana durante 3 meses. Entonces, hay algunos trastornos que han ido cambiando el tiempo, lo han simplificado, lo han hecho más corto. ¿Qué ustedes tienen que saber? Más que todo lo que yo les he presentado anteriormente en cuanto a los cambios en la esquizofrenia, en lo que es el retraso mental, que ahora es discapacidad, el hecho de algunos trastornos dentro del espectro de lo obsesivo que ha sido dividido y que sí les van a tomar dentro de los exámenes o les van a preguntar dentro de sus rotaciones, ¿ya? ¿Qué más tenemos que hablar? El CIE-10 para terminar. Hay el CIE-10 y el CIE-11. El CIE-11, no sé si ustedes ya lo estén utilizando, pero incluso hay una aplicación en internet para poder buscar los diagnósticos y sale todo en cuanto a la etiología, los criterios, es muy práctico y en internet se puede ingresar. ¿Cuál es la diferencia entre el CIE-10 y el CIE-11? Más que todo el CIE-11 es mucho más específico en cuanto a lo que viene a ser factores neurobiológicos o la parte genética, ¿ya? Y hay algunas todavía enfermedades que todavía están en estudio de incorporación. El CIE-10, que actualmente es el que también se sigue utilizando bastante, lo que hace es dividir en 3 ejes. Uno que es el eje de los diagnósticos clínicos, el otro es de la discapacidad social y el eje 3 que es de los factores ambientales. Así lo divide en cuanto a lo que viene a ser el capítulo 5, que está referida a los trastornos mentales, ¿no? Los otros capítulos son de otros trastornos del área física. El capítulo 5 solamente es de los trastornos mentales y lo divide en 3 ejes principales. Muy bien, entonces, el eje 1, que es el diagnóstico, que por ejemplo acá le han puesto trastorno de somatización, ¿no? En un ejemplo de un caso. El eje 2, que habla de discapacidad. Y para eso tiene que haber una puntuación mediante una escala que se hace de calidad de vida, que va de 0 a 5, en donde hay que ver si el cuidado personal, si está presente, la ocupación, si hay la familia de apoyo o la parte social también. Y el eje 3 que tiene que ver con los factores ambientales alrededor, por ejemplo, acá tiene dificultades de adaptación cultural, de repente es un extranjero, ¿no? Entonces lo han puesto acá como otro diagnóstico dentro del eje 3 del caso clínico que se tiene de este paciente. Entonces, si se dan cuenta, también sí es multiaxial, igual como el DSM-4, o sea, sí nos ayuda mucho en poder hacer esa diferenciación, ¿no? Entonces, lo mismo que les estaba diciendo del eje 2, el eje 3. ¿Ya? Entonces, en el año de 1992 es que se incorpora ese capítulo 5
de los trastornos mentales. Antes no estaba consignado dentro del CIE, el CIE en general, ¿no? Muy bien. ¿Qué tenemos que acordarnos, por ejemplo, cuando ustedes estudien el CIE 10? Por ejemplo, que el cuarto carácter que se da de ese código que hay del CIE 10 nos da la especificación de las subcategorías de cada trastorno. Por ejemplo, F20 solamente es esquizofrenia, pero si nosotros le ponemos punto 0, por ejemplo, hablando de esquizofrenia paranoide, el punto 1 es hebefrénico, el punto 6 es la simple. Recuerden ustedes que esto para el DSM-5 ya no existe, solamente habla de esquizofrenia y sus grados y sus niveles de gravedad. En el CIE-10 sí lo sigue utilizando. En el quinto y el sexto carácter habla más ya de una mayor especificación y diagnóstico. Por ejemplo, acá es F20.0, que vendría a ser esquizofrenia paranoide. Si le ponemos punto 3, ¿qué quiere decir? Sin síntomas residuales interepisódicos. O sea, el CIE-10 es mucho más específico que el DSM, por ejemplo, ¿no? Tanto así como ven ustedes que incluso clasifica la presencia o no de algunos síntomas dentro de algún trastorno. Bueno, por eso es que todavía utilizamos el CIE-10, ¿no? Muy bien. Bueno, y el CIE-11, que como les digo, tiene un mayor contenido clínico, hay mayor avances en medicinas y en las ciencias, ¿no? Tiene unas plataformas incluso de interacción virtual que ustedes pueden ingresar y van a ver que es muy práctica, es muy buena, ¿no? Está traducida en diferentes idiomas, ¿no? Y digamos que es mucho más adaptada, pero todavía no está del todo reconocida, utilizada incluso actualmente. Por lo menos en psiquiatría todavía estamos utilizando más el CIE-10, ¿ya? Entonces, el eje 1 habla de los trastornos somáticos, trastornos de personalidad, trastornos psiquiátricos. El eje 2 habla de los trastornos de personalidad y de discapacidad, casi igual como el DSM-4, ¿no? Y el eje 3 habla de enfermedades médicas y factores ambientales y estilos de vida. Así lo clasifica sus ejes. Ojo, yo les aconsejo que se den una repasada en los ejes de cada una de las clasificaciones, porque por ahí les podrían preguntar les podrían hacer alguna pregunta. Y digo alguna pregunta porque no solamente yo hago el examen, también lo hace el coordinador del curso. Entonces, le gusta mucho preguntar estas cosas, ¿ya? Muy bien. Bueno, creo que ya estamos sobre el tiempo. Les he dejado acá un cuadrito de algunas cositas que hay de diferencia entre el DSM-5 y el CIE-11, ¿no? Y en resumen, hay algunos trastornos que han sido incluidos o especificados dentro del CIE-11 en vez del DSM-5, como por ejemplo es la adicción al Internet. Eso no estaba clasificado antes, ahora sí lo está. Incluso a los videojuegos, hay un subcapítulo que es no solamente al Internet, sino a las plataformas virtuales, sino también a los videojuegos, que también hay una cápite de eso y que hay varias investigaciones respecto a eso, ¿no? Y han incluido algunos otros más que tienen que ver mucho con la modernización que estamos teniendo, ¿no? También acá habla mucho esto de la identidad de género que ya, digamos, ya no lo toma en cuenta, ¿no? Los síntomas somáticos también están algunos excluidos, como van a ver, por eso les he dejado esa clasificación, ese cuadrito que les he hecho para que ustedes vean la diferenciación. Bueno, para terminar, por ejemplo, este es el primer sanatorio que se hizo, o el primer hospicio que se hizo en el Perú. Esto es en Lima, ¿no? Como dice aquí, hospicio de insanos, ¿ya? Esto era en Lima, es el primer sanatorio que se hizo para mujeres, ¿no? Como se dan cuenta acá en la imagen, uno de los tipos de tratamientos que utilizaban para poder ayudar a las personas que tenían, en este caso, por ejemplo, depresión, era mucho la música, ¿no? Y ponían pianos o traían personas que les tocaban música de alguna forma para poder sacarles de su melancolía, de que llamaban mucho de eso, ¿no? La melancolía. Y eran bastante cuidadas por este tipo de personal, ¿no? De monjas muchas veces o enfermeras o párrocos en su momento, ¿no?
Entonces, actualmente, como les indico, ya no existe los sanatorios, los hospicios, los manicomios. Lo que tenemos ahora son centros de ayuda de enfermedades de salud mental, ¿no? Los hospitales, los servicios de psiquiatría, los centros de salud mental comunitario, que lo que hacemos es recuperar y también prevenir, ¿no? Todo lo que viene a ser salud mental. Muy bien. Bueno, jóvenes, eso es todo lo que tenía que decir. Espero que no haya sido muy aburrido, que se haya entendido. No sé si tienen alguna pregunta, dudas. ¿Hay alguna pregunta, duda al respecto? ¿Ves? Dime, Anton. Ujú. Allá, los clústeres actualmente, académicamente sí se utiliza. O sea, si estudiamos y cuando van a estudiar ustedes los clústeres, hay clúster A, B, C, pero en los manuales no los diferencian por clúster, Anthony, ¿ya? No los clasifican. O sea, de manera académica nosotros ustedes lo van a estudiar así, pero que ustedes encuentren en el DSM, en el CIE 10 o en el DSM 5 como clúster, no hay eso. ¿Ya? No hay. No, a ti. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya? Entonces, creo que hemos concluido la clase, entonces hay que darle una repasadita a lo que les he indicado, ¿ya? De algunos criterios de los que han cambiado y de los ejes que se estudian por cada tipo de clasificación de los manuales, ¿listo? Muy bien, Cintia, entonces estamos terminando la clase, Cintia, y con todos los que están, Cintia, que es su delegada, ¿cierto? Cintia, tú eres la delegada, ¿no? Sí, doctora. Sí, ya, perfecto. Entonces, gracias, Cintia. Entonces, con todos los demás nos estamos concluyendo y ya nos veremos en otra clase. Muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego.